Bueno, acá tenemos un teorema que es el teorema del valor medio, que lo que dice este teorema es que si nosotros tenemos una función f de x continua y derivable en ese intervalo AB, entonces va a haber un valor c en donde la pendiente de la recta tangente va a ser paralela a esta recta secante que forman en este intervalo AB. Es decir, que lo que dice este teorema es que la derivada en C, ¿sí?, va a ser paralela a esta recta, que es la pendiente. Es lo que me desplazo en el denominador, B menos A, y lo que me desplazo en el numerador, FB menos FDA. Esto puede pasar multiplicando y el teorema queda expresado de esta manera. El teorema de Rolle es una particularidad de este teorema porque acá f en A y f en B son distintos. En cambio acá f en A y f en B son iguales. Entonces dice que si estos son iguales, esta recta va a quedar paralela a esta y por lo tanto la derivada va a ser cero porque esta recta no tiene pendiente, es paralela al eje X. Que si fuera este teorema sería lo mismo porque acá f en B menos f en A, si son iguales, me va a dar 0. Dividido algo, me queda 0. Después acá tenemos el estudio de una función. Nosotros, una función tiene esto, puede tener puntos críticos. Los puntos críticos es donde la derivada se hace 0, es decir, uno si pone la derivada acá va a ser positiva, 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 positiva la pendiente. Cuando llega al punto crítico es nula. Negativa, 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 llega al punto crítico es nulo. Por eso que cuando uno quiere encontrar los puntos críticos de una función, lo primero que hace es su derivada, luego la derivada primera la iguala a 0, eso es para hallar los puntos críticos. Puede haber 1, 2, 3, etcétera, depende del grado de la función o de la función. Entonces, una vez que hallo los puntos críticos, lo que tengo que hacer es la derivada segunda. La derivada segunda, las derivadas segundas, cuando son cóncavas hacia abajo las funciones, la derivada segunda es menor a 0. Cuando son cóncavas hacia arriba, la derivada segunda es mayor a 0. Eso es lo que marca la derivada segunda. La derivada primera me sirve para los puntos críticos y la derivada segunda para las concavidades. Por eso que cuando uno hace la derivada segunda y luego toma un punto crítico y lo reemplaza en la derivada segunda, ¿ves? Si yo tengo justo acá un punto crítico y lo reemplazo en la derivada segunda, me va a dar que mi derivada segunda es mayor a 0. Por lo tanto, ese punto crítico acá es un mínimo, efectivamente, ¿sí? Y cuando la derivada segunda sea menor a 0, es decir, sea esto, tenga una concavidad negativa, efectivamente, la función va a tener un máximo. Y el punto de inflexión es haciendo la derivada segunda igual a 0. Uno resuelve esa ecuación y ahí encuentra el o los puntos de inflexiones, que de ahí vamos a sacar los intervalos. Teniendo estos datos, uno ya después puede sacar toda la gráfica, el intervalo de crecimiento. Uno sabe que crece desde el menos infinito hasta este punto crítico, luego decrece de ese punto hasta este punto crítico, y luego crece desde ahí al más infinito. Es cóncava hacia abajo desde el menos infinito hasta el punto de inflexión y es cóncava hacia arriba desde el punto de inflexión al más infinito. Esos son los conocimientos que debemos tener acá. Bueno, acá tenemos una función x por e a la x. El dominio de esta función son todos los reales, no hay restricción en esta función. Lo que vamos a hacer, vamos a hallar un extremo relativo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la derivada primera de esto. La derivada de esto es 1 por esto sin derivar, más esto sin derivar, por esto derivado, que es igual. Luego esa derivada primera se iguala a 0 para hallar el punto crítico. El o los puntos críticos, puede haber más de uno. En este caso, yo lo que hago es mi derivada primera, que sea la x más x por e a la x igual a 0. Saco factor común L a la x y me queda 1 más x igual a 0. Acá tengo un producto igualado a 0. Entonces puede ser o e a la x 0 o 1 más x 0. E a la x nunca va a ser 0, esto no tiene solución. Y 1 más x igual a 0 se va a hacer 0 cuando x valga menos 1.
Muy bien, ese va a ser mi punto crítico. El criterio de la derivada primera dice que tomemos el valor s menos 1 y tomemos un valor antes y un valor después de ese valor. Y evaluemos la derivada primera en esos puntos. Evaluémoslo en menos 2. Si nosotros hacemos este cálculo, esto nos da negativo. Por lo tanto, si nos da negativo es porque la función va a decrecer en ese intervalo. Luego tomemos un valor después, que es el 0, y vemos que nos da mayor a 0, nos da positivo. Por lo tanto, si nos da positivo, la función crece, en este caso, ¿sí? Y si la función decrece y crece, es porque va a haber un mínimo, entonces. Va a haber un mínimo. Y también puedo sacar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento acá. Puedo decir que tengo un mínimo. ¿Y a dónde está ese mínimo? Y el mínimo está en el punto menos 1, punto y coma, y f de menos 1. Después cuando uno quiere graficar esto, bueno, vendrá con el menos 1 acá y hará e a la menos 1 por menos 1 y ahí va a estar el punto con la coordenada de f en menos 1. El intervalo de crecimiento, digo, bueno, el intervalo de crecimiento, esto crece desde el menos 1 al más infinito. ¿Y decrece de dónde? Y decrece desde el menos infinito hasta el menos 1. Y ahí sacaríamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. A ver el otro. Bien, eso está haciendo criterio de la derivada primera acá el profe. Acá lo que hay... Profe, Sí. cuando lo igualamos a cero, siempre va a haber uno que no se pueda resolver. No, 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 siempre no. Eso tiene que ver con la ecuación que quede ahí nomás. ¿Y cómo elegimos cuál sería la solución? No, porque en realidad estas ya son ecuaciones. Estas son Ah, ecuaciones o sea, que no tienen nada que ver con las derivadas ni con los extremos, nada. Estas son cosas que tienen que ver con resolver una ecuación, ¿sí? Voy acá, es más, estos ejercicios, eh, hay ejercicios que son bastante complicados resolver la ecuación. Por eso hay que tratar de usar técnicas. Es bastante útil usar el factor común y después analizar cada una de estas. Vos, por ejemplo, acá decís, che, ¿habrá algún número a la X que yo le eleve y me dé 0? No, no hay. Entonces ahí te das cuenta que eso no tiene solución. O, Oscar, por ejemplo, ¿eh? me parece que estás grabando ahora y no grabaste el Ah, compacto. en serio, tenés razón. Gracias. Bueno, muy bien. Acá nosotros cuando tenemos una función, lo primero que hacemos es su derivada primera, como decía esto. Luego la derivada primera la igualamos a 0. Igualar a 0 es resolver una ecuación. Hay que buscar la forma de cómo poder resolver esta ecuación. Acá lo ideal es sacar factor común y analizar cada uno de estos factores por separado. Este factor nunca se va a hacer 0, por lo tanto de acá no puedo sacar ninguna solución, pero este sí. 1 más x igual a 0 me da solución para x igual a menos 1. Y después se evalúa la derivada primera antes de ese valor y después de ese valor. Si la derivada primera es negativa, como acá, la función decrece. Si es positiva, la función crece. Por ende, si decrece y crece, voy a tener un mínimo, y ese mínimo va a estar en menos 1 y f de menos 1. Iría ahí a la función a buscar la otra coordenada. Con esto podemos sacar el intervalo de crecimiento, crece desde menos 1 al más infinito, y decrece desde el menos infinito hasta s menos 1. Muy bien. Bueno, me dan esta función y me piden que encuentre los puntos críticos. Así que lo primero que voy a hacer la derivada primera de esto. Digo, bueno, la derivada primera de esta función, la derivada de e a la x es e a la x por la derivada de su x. Así que esto me va a quedar e a la x cuadrado menos 4x por la derivada de esto, que va a ser 2x menos 4. ¿Sí? Esa va a ser mi derivada primera. Esta derivada primera dice que hay que igualarla a 0 para encontrar los puntos críticos.
Entonces yo tomo esta derivada y digo e a la x cuadrado menos 4x por 2x menos 4 igual a 0. Tengo un producto. Se analiza cada factor por separado. Una exponencial nunca va a devolver un 0, ¿sí? Porque no hay nada que elevado a un número me dé 0, ¿sí? Entonces directamente yo ya sé que ese valor no lo voy a utilizar. Es decir, yo de acá lo que sé que e a la x cuadrado menos 4x, esto no tiene solución. Esto para igualarlo a 0 no tiene solución. En cambio, el 2x menos 4 igual a 0 sí tiene solución en x igual a 2. Entonces, este es el punto crítico que existe. En x igual a 2. Ese es el punto crítico que hay. Entonces, como esto me dio 2, el criterio que usa el profe acá es, se para acá y dice estoy en el 2. En el 2 tengo un punto crítico. Voy a analizar un valor antes y voy a analizar un valor después. Es la derivada primera esto. En la derivada primera se analiza. Entonces digo, la derivada primera en 1, ¿cuánto me da? Vengo a la derivada primera y digo e a la 1 al cuadrado menos 4 por 1. Todo esto 2 por 1 menos 4. Esto me va a arrojar un valor positivo siempre igual, ¿sí? Porque por más que acá me quede menos 3, e a la menos 3 va a ser positivo. 2 por 1, 2, y 2 menos 4 es menos 2, es negativo, y más por menos, esto es negativo. Acá lo que interesa es el signo nada más. Entonces, si esto es negativo, significa que acá la función decrece. Muy bien, y ahora evalúo la derivada en 3. Y digo e a la 3 al cuadrado menos 4 por 3, y acá 2 por 3 menos 4. Todo esto me va a dar positivo. Esto es positivo. Y 2 por 3, 6, menos 4 es positivo. Acá me dio positivo y me dio negativo. Más por menos, menos. Por eso queda negativo. Más por más, es mayor a 0. Por lo tanto, de este lado crece la función. Si esto decrece y esto crece, eso significa que acá hay un mínimo. Y a través de ese mínimo yo puedo encontrar los intervalos de decrecimiento y decrecimiento. Puedo decir que esta función decrece desde el menos infinito al 2, que es el punto crítico, y luego crece desde el 2 al más infinito. Bueno, acá me están pidiendo que verifiquemos el teorema, ¿sí? Con estas funciones, me dan una función, me dan un intervalo. Lo primero que hago, me piden que lo interprete gráficamente. Yo lo que hice, esta era una función homográfica, tenía asíntota en 5 y en 1, en 0, perdón, que es donde no está definida. Después lo que hice, tomé los valores del intervalo, hice 1 y f en 1, f en 1 me dio 1, luego tomé el 4, hice f en 4, me dio 4. ¿Eso para qué lo hice? Para poder armar esta expresión que dice el teorema, que la derivada en un valor c que no conozco es f en b menos f en a sobre b menos a. F en b me dio 4, f en a me dio 1, sobre 4 menos 1. Esto me dio 3 dividido 3, esto me dio 1. Es decir, la derivada, hay una derivada que vale 1 en un valor c que es el que nos están pidiendo que encontremos. Entonces lo que hice fue derivar esta función. Esta es mi función, la derivé, dije la derivada del 5 a 0 menos, esto lo derivé como un cociente, la derivada del primero 0 por este sin derivar, menos el 4 sin derivar por la x derivada, sobre el denominador al cuadrado, esto se va, esto es 4 por 1 al 4, menos 4, menos por menos es más, positivo, sobre x cuadrado. Bien, vengo con esta derivada acá, y reemplazo en vez de la x, pongo una c. Y digo 4 sobre c cuadrado igual a 1. Paso multiplicando. El cuadrado pasa como más menos la raíz de 4. Y la raíz de 4 tengo que usar solamente la positiva porque yo tengo que entrar en el intervalo 1, 4. Así que voy a usar el 2. Por lo tanto, c igual a 2 cumple con ese teorema. Muy bien.